espacio más de Radar MIPYMES con un montón de novedades a estas horas, donde bueno, en casi todas partes ya está cayendo la lluvia, estamos con 26 grados, estamos con una temperatura bastante diferente a la que estábamos teniendo al arrancar este día jueves, pero bueno, en el pronóstico ya estaba marcado, ya estaba estipulado que ese cambio se diera. Bueno, como siempre nosotros tenemos este espacio único y exclusivamente dedicado para poder darte las informaciones precisas, todo lo que vos necesitas. Agradecemos tu presencia por sobre todas las cosas. Vamos a hablar de un tema muy importante que a todos como paraguayos nos interesa y también deberíamos poner cartas en el asunto y tomar decisiones correspondientes para poder tener una reactivación económica y que todo sea, como se dice, libre, honesto y que corresponda. En este sentido, ya más o menos estamos hablando ya de un tema sumamente importante. El contrabando es algo que hace mucho tiempo está presente en ciertos, bueno, en Brasil y Argentina, los tenemos cerca y hay varias situaciones que se generan en ambos países y bueno, también nosotros como paraguayos estamos viendo un montón de cosas para poder hablarnos acerca de las acciones en conjunto que ya se vienen realizando, obviamente para tratar de controlar este flagelo. Ya está con nosotros, a quien agradecemos un montón, por cierto, por este tiempo, por el espacio que nos está brindando, una agenda bastante apretada que de por sí ya de varios temas, este tema que también se suma por sobre todas las cosas. Está con nosotros el viceministro de Comercio del MIC, para que lo tengan en cuenta, el señor Pedro Mancuello. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Buenas tardes, Nadia. Al contrario, gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Agradecidos de poder contar con la presencia de usted, viceministro. Justamente así como estaba mencionando, un flagelo bastante complicado. Se estuvo charlando justamente ya en una comisión, ya por supuesto en el Senado. Usted estaría sumamente atento en la comisión de seguimiento del combate contrabando y de productos industrializados y también fabricados. Bueno, frutihortícolas, lo digo mejor ya, sería importante arrancar con ese tema en cuanto a toda la reunión que se dio, también lo que dijeron los legisladores y representantes importantes de gremios aquí en nuestro país con respecto a este tema. Asimismo, tuvimos una reunión el día de anteayer en el Congreso. Fuimos convocados de parte del Poder Ejecutivo. Tuvo el ministro de la Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, el ministro Emilio Fuster. Estuve yo por el Ministerio de Industria y Comercio. Estuvieron representantes de otras instituciones, presidentes de gremios, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercado. Estuvieron también representantes de las fuerzas de seguridad, de la Armada, de la Policía y el representante de la Fiscalía, en la Fiscalía que creó una unidad especial anticontrabando, porque un reclamo que tenemos como país es que si bien hay algunas acciones que se han incrementado, no tenemos a ninguna persona reconocida o desconocida presa por el delito de contrabando. Entonces, tenemos una deuda con la sociedad de que los esfuerzos incipientes en contener el contrabando terminan finalmente no solamente con los organismos de represión y con los productos confiscados o con multas, como lo que está haciendo el MIC. Después, si me permitís, te voy a comentar lo que estamos haciendo, sino que después de todo este proceso, que personas que están financiando el contrabando, por ejemplo, estamos hablando de montos muy grandes de productos. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Cómo pasó por el circuito financiero? Y una vez que generó las ganancias, ¿cómo se lo vuelve a, a guardar en el sistema financiero o dónde se lo guarda? Entonces tenemos la posibilidad y tenemos la normativa para que la evasión fiscal, la defraudación al Estado, es un delito precedente del contrabando. Entonces eso podría servir para buscar el financiamiento a todas estas actividades ilegales. Viendo un poco la historia y lo que pasó en otros países en el tiempo, recordaremos que el famoso caso de la película de Los Intocables, ¿verdad?
pero era el famoso Al Capone, que finalmente era un reconocido mafioso del AMPA. Él terminó preso y murió en la cárcel, pero no fue por los crímenes o por lo que se le atribuía, sino porque se detectó inconsistencia en sus libros contables, entonces fue procesado y preso por un delito de defraudación al Estado. Entonces creemos que este es un camino alternativo, pero que podría también ayudar a contener el origen de esto, que es el financiamiento, y después seguramente descubrir qué destino tienen las ganancias que se obtienen en este rubro. Total. Viceministro, sin duda alguna hay muchos puntos importantes que por supuesto vienen atacándose, pero hay otros que bueno, como se dice, uno trata de abarcar todo lo que se puede, pero hay veces que se complica bastante. En esa reunión, que por supuesto usted estuvo presente también, se tocaron puntos muy importantes situados ya, por supuesto en Nanagua, también en, por supuesto, Intanramada y Ciudad del Este. ¿Qué tienen esos puntos que todavía no se puede lograr blindar de lo que es todo lo que tenga que ver lo subterráneo en cuanto a la economía que se está dando, el contrabando y el movimiento de mercaderías? Y justamente veníamos a la vuelta del Congreso hablando con mi director general de Comercio Interior, y él me decía que no podía entender cómo, habiendo tan pocos puntos para controlar, era posible que siga ingresando el contrabando. En realidad tenemos puntos estratégicos por donde sabemos que pueden estar pasando eh, a la vista de muchísima gente, pero también hay puntos de frontera. O sea, tenemos zona de frontera seca, zona de frontera de agua, que eventualmente también son puntos alternativos de ingreso. Pero lo que vimos en la reunión del Congreso, se proyectaron puntos donde ingresan mercaderías por la zona de la frontera con Argentina, sobre el río Pilcomayo. El representante de la Armada informó que esa zona es un territorio privado, y que hay unos puestos más adelante donde deberían poder ser demorados y si ingresasen con esos productos, porque no hay otro camino. También se mostró un puesto que después informaron los representantes de la Fuerza de Seguridad, que ese es un puesto que no está funcionando como un puesto de control para el contrabando, sino que es un puesto de la Fuerza de Seguridad, y que los retenes de control están kilómetros más adelante. Entonces, esos videos que se proyectaron donde se veía gente que cruzaba en canoas el río Pilcomayo, apilaba productos y después los cargaba en camioneta, furgoncitos, camioncitos. Eran tomadas imágenes que se tomaron desde, picaron ellos, ¿verdad? Desde uno, se acercaron y a distancia, desde unos arbustos protegidos, que esas imágenes correspondían al modo operandi de traer productos del otro lado, cruzarlo en canoa, hacer un estivaje y de ahí cruzar posteriormente por un terreno privado e introducir después a través de las rutas nacionales al país. Entonces, la falla que se ha identificado en esta reunión en el Senado fue que esos posiblemente han cruzado enfrente de los controles establecidos sin que hayan podido ser demorados. Lastimosamente es así, viceministro. Por otra parte, así como lo está mencionando, hay varias formas de justamente ingreso con respecto a lo que son las economías subterráneas. Queremos consultarle puntualmente si por ahí maneja algunos cuantos datos que nos pueda iluminar con respecto a lo que son las últimas incautaciones, ya con respecto a así lo que usted estuvo mencionando en cuanto a embarcaciones y otras formas de traslado que normalmente suelen utilizar. ¿Cómo estamos en cuanto a eso? En realidad, eso está a cargo de la unidad anticontrabando. El ministro Fuster informó la cantidad de vehículos, creo que eran mucho más de 100 vehículos que ya habían sido incautados, entre vehículos y embarcaciones que traían productos de contrabando, y a eso hay que sumarle todos los productos que ha incautado la unidad anticontrabando. Eso normalmente hacen las fuerzas de seguridad y se lo deriva a depósitos
ya sea de aduana o depósitos tercerizados, donde en algunos casos esos productos son inutilizados, en otros he visto que se han procedido a la donación de esos productos cuando se tiene la certeza de su inocuidad, y esos datos maneja la unidad anticontrabando. Nosotros lo que hacemos desde el MIC es en paralelo también, desde hace 4 semanas están saliendo los fiscalizadores del Ministerio de Industria y Comercio, los cuales salen con órdenes de trabajo y constancia al lugar donde van y el día que van, para evitar que sean en forma abierta y sin control. Salen para las personas, los lugares y en qué día pueden hacer esas inspecciones, y principalmente se está controlando el etiquetado de sectores que también son muy sensibles. Me refiero a productos de confecciones y calzados. Estos productos tienen que tener un etiquetado, y ese etiquetado tiene que estar costurado, es decir, cosido a la prenda. También puede estar impreso, pero no puede estar pegado. Entonces, los fiscalizadores del ministerio lo que hacen es ven si hay empresas de confecciones o de tiendas, y si los productos, las confecciones y los calzados tienen o no el etiquetado. En caso de que no tengan etiquetado, con estas condiciones que dije recién, que tienen que estar cosidos por la prenda o impresos, entonces se puede presumir que ese producto no ha tenido tiene un ingreso desconocido. En esos casos se labra acta, se ve el monto de la prenda, y se va al área jurídica, donde la empresa tiene un sumario en el cual tiene la posibilidad de arrimar pruebas, de defenderse, y el monto de la multa más o menos de las instituciones estaba representando como 1.500 millones de guaraníes. El monto de las mercaderías en infracción era arriba de los 6.500 millones de guaraníes. La cantidad de tiendas que han sido visitadas eran en las últimas 4 semanas 227 tiendas, y la cantidad de infracciones era 90 tiendas y empresas en infracción. Entonces, de estas 90 empresas, el monto de la infracción excede los 6.500 millones. El monto de la multa está como aproximadamente 1.500 millones de guaraníes, y corresponden a tiendas de diferentes partes del país. Todo un trabajo en conjunto que se viene realizando muy No solamente son noticias negativas las que nosotros estamos teniendo, sino que hay un trabajo muy importante detrás que está realizando el MIC, por supuesto, para tratar de controlar el flagelo. Hay un montón de cosas que no se pueden abarcar, pero sí, como estaba mencionando el viceministro, hay una distribución importante y muchas tareas de fiscalización en las que se están realizando, y por supuesto nosotros, antes que nada, debemos ser responsables y primeramente no adquirir este tipo de productos, porque estamos justamente dañando todo el trabajo que vienen realizando ustedes, viceministro, y también todas las estrategias y campañas que sabemos que no son solamente las que están realizando ahora, sino que también las que están planificando para poder abarcar un 2022. Si bien se vienen las fiestas, un punto fuerte en donde por supuesto, todo va aumentando, las mercaderías y las personas van a querer seguir adquiriendo productos para las fiestas, y es ahí un momento clave, viceministro, donde se tiene que poner fuerte el control, y también nosotros como ciudadanos poner ese autocontrol a la hora de adquirir ciertos tipos de productos. Muy interesante lo que decía Nadia. Creo que una de las cosas que tenemos que ir buscando es que nuestras instituciones funcionen, que el organismo de la unidad anticontrabando es interinstitucional y tiene un frente de represión, por así decirlo, de restricción, y tiene un frente también que busca evitar que sucedan los hechos. Pero tenemos que estar acompañados de la gente, de la población en general, que tiene que tener en cuenta, por un lado, la gente dice que es una cuestión de economía, y tiene razón cuando pueden encontrar un producto a un precio más bajo. Ahí hay que ver algunas consideraciones en el tiempo. Por ejemplo, toda la gente que es asalariada y que está sujeto a pagar un impuesto
el famoso impuesto a la renta personal, que cada año va bajando. Entonces, si se fue y compró un monto importante, obviamente no va a tener factura y ese monto no va a poder descontar de su impuesto a la renta. Es decir, va a tener que pagar 10% en promedio, ¿verdad?, por el valor de la factura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le salió 10% más caro comprar, porque después va a tener que pagar impuestos sobre eso al no poder declarar. Entonces, ahí ya tiene un incremento que la gente no mira en el tiempo. Y después, lo más importante también, pensando siempre al lado de las personas, el tema de la salud. Eh, Vos le darías a tu familia, a tus seres queridos, a tus hijos, a tus madres, hermanos, un producto que no tenés la seguridad de si se mantuvo cuestiones básicas, como por ejemplo la cadena de frío. Estuvimos viendo en estos días que la carne que entraba de contrabando se ponían bolsas de basura y que cruzaba sin ningún control sanitario. Entonces hay productos en los cuales no se sabe y no hay ninguna garantía de seguridad sanitaria y mucho menos de la vida de las personas, si puede ser intoxicada, si puede tener problemas de salud y eso no tiene precio. O sea que ahí estamos entrando ya en la salud y, por qué no decirlo, hasta la vida de las personas pueden estar en riesgo y no solamente pues, productos que tienen cadena de frío, un vino que estuvo en el sol por horas. Otra vez dicen, no, pero vino no se produce acá, entonces si compro no le estoy perjudicando a la industria nacional. Y no es cierto eso porque hay un importador legal, que ese importador paga impuestos, que da trabajo y uno compra un producto de afuera y ese producto posiblemente tiene un riesgo que puede que no le pase nada o puede que le intoxique también a las personas. Entonces hay cuestiones más allá de la economía, está la salud y hasta la vida de las personas. Por eso es importante ese autocontrol. Entonces a lo mejor, bueno, en vez de tomar dos, tres vinos, tomate un vino nomás, toma menos, pero tener la certeza de que es un producto respaldado por el representante, que tenés la garantía y el reclamo. Y otro tema también, ahora que me acuerdo nomás, después para ir haciendo un ping-pong, ¿verdad? Hay gente que reclama, por ejemplo, su combustible le fundió su motor o que tiene problemas, que le soquea todo. Y si ese combustible lo compró de contrabando sin ninguna responsabilidad, sin ninguna garantía, entonces está poniendo en riesgo también su economía y una de las cosas más valiosas que la gente que tiene la oportunidad de tener su casa, el segundo activo más valioso después del lugar donde vivís, aunque sea un alquiler, ¿verdad? Es algo valioso, es tu medio de transporte. La gente que tiene vehículo, que tiene móvil, que tiene moto, está exponiendo también un activo valioso, el motor, el corazón de su transporte, está exponiendo si compra combustible de contrabando, por ejemplo. Asimismo, viceministro, es una responsabilidad. Tiene que ser en conjunto, no solamente de repente atacar a las personas que están trabajando en ese ámbito, sino que también hacer mea culpa y darnos cuenta que todo lo que está ocurriendo o si el aumento que se da en cuanto a lo que es el contrabando y las economías subterráneas tiene mucho que ver con nosotros, porque si nosotros no adquirimos esos productos no se van a vender y no van a estar ahí. O sea, de hecho que no van a haber ninguna rentabilidad. Así que es importante también tomar conciencia con respecto a eso y todo lo que tenga que ver con la salud, así como estuve mencionando, porque no tenemos ningún respaldo de todos los productos que adquirimos, no solamente de alimentos, sino que otros, porque son varios los productos que están circulando de dudosa procedencia. Por otra parte, viceministro, quiero que nos comente un poquitito, hubo un aumento con respecto a lo que es el contrabando en Brasil y Argentina, un aumento bastante importante que por supuesto se estuvo comentando también en la reunión que usted tuvo en el Palacio Legislativo. El aumento del contrabando tiene su estacionalidad. Hay épocas del año donde la gente trata de anticipar sus compras. Hacia esta época del año, hacia fin de mes, se busca ya, la gente quiere prepararse algunos con tiempo y también ocurrirá lo mismo del lado de las personas que están queriendo dedicarse a este tipo de actividad irregular e ilegal. Entonces, es una época donde suele tener esa tendencia
a incrementarse. También la diferencia de precios es importante. La devaluación de las monedas de algunos, principalmente del lado argentino, hace que esto se vuelva muy difícil de controlar. Ayer estuvimos en una reunión también a la tardecita noche ya con el ministro y la presidenta del Centro de Anunciantes en el local del Centro de Importadores, y nos decía, puedo decirlo así mismo, era atribuyendo el, el crédito a quien lo dijo, ¿verdad? Él fue el ministro de Hacienda, Manuela Ferreira, nos decía, bueno, contrabando, hace 500 años que hay contrabando y con toda sinceridad decía, no creo que termine ahora, tenemos contrabando como para 500 años más. El punto es que siempre que tengamos diferencia cambiaria, va a haber un estímulo a que algunas personas traten de aprovechar eso y buscar un beneficio económico. Entonces, algo que ya está instalado en el tiempo y seguramente se irá instalado. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar un camino donde podamos garantizar a las empresas, a las instituciones, a la sociedad que quiere ser formal, que pueda estar libre de ese flagelo, y que muchas veces puede suceder que personas estén comprando productos de contrabando sin saberlo. Una cosa que yo no sabía, que me enteré ayer, fue que está creciendo la actividad del contrabando y que no es solamente aquella persona informal que pone un puesto, en algunos casos semifijo y en otros ya permanente. Y gente nos dijo, siempre le veo y se instala en el mismo lugar, y es ya casi algo fijo que están personas que colocan sus puestos. Y la información que tuvimos fue que comercios y empresas ya de mediano y algunas de gran porte están empezando a querer combinar y comprar productos legales, por una parte, y combinar ese producto legal con productos traídos de dudosa procedencia, entonces hacer un mix. Entonces ahí, si recibe una fiscalización, va a tener una factura de que compró del representante legal una parte, y la otra parte la introdujo bajo dudosa procedencia. Entonces, ahí acordamos hacer un esquema de trabajo donde se puede ver si ese producto, independientemente que tenga una factura que haya comprado del representante, los productos que vienen de contrabando pueden ser auditados y podemos descubrir a partir del etiquetado y de otras indicaciones si ese producto provino de otro origen, en cuyo caso ahí tenemos la forma de, en primer lugar, una sanción pecuniaria al comercio por tratar de evadir, de hacer ese mix. En segundo lugar, vamos nosotros a derivar a la Secretaría de Estado de Tributación por la sospecha del que es infiel en lo poco, puede ser también infiel en lo mucho, entonces a lo mejor está evadiendo también impuestos y hay una sospecha de evasión fiscal. Y detrás de eso, la evasión fiscal se considera un delito precedente de lavado de dinero, y el lavado de dinero sí ya es un crimen y ya es un delito de mayor jerarquía, ya tiene penas mucho más fuertes. Y allí es donde tanto el ministro Fuster como el presidente de la UIP y todos los que estuvimos presentes en la reunión coincidimos en que podemos decir como sociedad que hemos dado un paso al frente en esta lucha cuando conseguimos identificar, encarcelar y que las personas no solamente sean juzgadas, sino condenadas, los financistas de todo de este operativo. Entonces ahí es donde necesitamos tener ese tipo de respuesta, sobre todo porque como país también estamos en un proceso donde estamos pasando una prueba de el famoso Gafilat, la institución donde si nosotros no aprobamos esa evaluación internacional, quiere decir que nuestro nivel de control de otras cosas más graves
como delitos de terrorismo, lavado de dinero, prevención de las grandes mafias, estamos fracasando como país, como sociedad. Eh, yo creo que uno de los de las amenazas más graves que tenemos como país, como sociedad, es cada vez mayor avance del crimen transnacional, el crimen organizado, y este crimen organizado se nutre y posiblemente esté utilizando el sistema financiero y la debilidad de nuestras instituciones y el débil control para ir creciendo. Nosotros no podemos permitir que el crimen organizado siga ganando terreno, siga ganando territorio, y al comienzo nos espantábamos con cuestiones como los ajusticiamientos o el sicariato, y cada vez esto se está volviendo algo más común y más corriente. Entonces, no es que exista una relación directa e inmediata, pero sí, yo estoy seguro que si nosotros seguimos explorando toda esta informalidad, esta economía subterránea, esta gran cantidad de dinero que está moviendo grandes cantidades de mercaderías y muchas veces comprando conciencia, comprando voluntades, sobornando a instituciones, a personas y a muchos sectores. Entonces estamos perdiendo la batalla contra un modelo de país que aspiramos de seguridad jurídica, de tranquilidad, y vamos a ir viendo cada vez más con espanto al comienzo, pero después lo preocupante y lo grave es que la gente tiende a normalizar y a ver como algo normal el crimen organizado, el sicariato, y nos está pasando lo mismo con el contrabando. La gente no solamente lo ve como normal, sino que en la reunión que tuvimos, el representante de la Capazu comentaba que a publicaciones de ellos, de la Cámara de Supermercados, empezaban a recibir no solamente amenazas, sino muchos posteos en las redes sociales que defendían el contrabando y que le decían que no hay que comprar formal, que hay que comprar el contrabando. Entonces, ellos hicieron una pequeña investigación, y muchos de estos posteos de esta gente que defendía el contrabando, entre comillas, no eran personas normales como nosotros, no eran Nadias o Pedros o nuestros amigos, sino que eran, ¿cómo se llama cuando se hace eso? Perfiles falsos, personas que estaban contratadas, o sea que el crimen organizado y el contrabando también estaba contratando personas, estaba contratando perfiles falsos para salir a atacar a las instituciones y defender la compra del contrabando. Entonces, una persona normal diría, hasta puede decir, mira un poco, estas personas que parecen personas normales están tratando de formar una corriente de opinión en contra de la compra formal y la compra legal, y hay gente que sin darse cuenta puede decir, pero entonces quiere decir que esto está bien, es normal comprar de contrabando como antes era normal comprar un vehículo MAU, y no está bien, no está bien, y no debemos permitir que esto suceda. Y por eso, retomando un poco lo que decía al comienzo, ¿verdad? El autocontrol de las personas, de usar su capacidad de raciocinio, de conciencia, y decir, bueno, esto no está bien, y por lo menos yo voy a hacer el esfuerzo y no voy a comprar este producto de contrabando, voy a pagar un poco más por mi sidra, por mi bebida, por mi gaseosa, y voy a tener la satisfacción de que esto que estoy comprando va a un comercio legal, a una industria legal, genera empleo, y también finalmente, no solamente la tranquilidad moral, sino la tranquilidad de que no voy a poner en riesgo la salud de mi familia. Asimismo, viceministro. Sumamente importante todo lo que estuvo compartiendo con nosotros, sin duda alguna. El crimen organizado, bueno, ahí es como una cadena, el contrabando, el crimen organizado, el sicariato, un montón de cosas, aunque bueno, no tiene una relación muy directa, pero van tomados prácticamente de la mano, así que hay que tratar de evitar, y así como mencionó, evitemos ingresar a la zona gris de Gafilat, que es lo que nosotros como país no debemos permitirnos. Por eso están intensificando los controles, y también desde el MIC, por supuesto, viceministro, ustedes están trabajando para poder hacer, poner de su parte, pero así mencionar nuevamente que nosotros debemos apoyar y colaborar todos los trabajos que se vienen realizando para un crecimiento a nivel país, y también, por supuesto, enseñar a nuestros
nuestros hijos a cómo debemos actuar en cuanto a este tipo de situaciones y enseñarles que el contrabando no es algo normal y no es algo bueno ni habitual. Así que bueno, le agradecemos por sobre todas las cosas este tiempo, el espacio, el repaso también de lo que fue esa reunión que usted tuvo, viceministro, dándonos un poco de lujo respecto a este tema que no podemos dejar de lado, que está todos los días en todos los semáforos, en todas las esquinas y que no podemos tapar el sol con un dedo. Así que es ideal y oportuna esta intervención y toda la información que nos pudo compartir. Así que muchas gracias, viceministro, por esto. Y quedamos, Nadia, después para hablar del otro tema, ¿verdad? Que hayamos preparado, que era lo que hoy lanzamos, el Plan Nacional de Logística y Servicios, que puede generar muchísimo empleo, muchísimo trabajo y valor de alta calidad al posicionar a Paraguay como un centro logístico regional e internacional. Un centro no solamente de tránsito de mercaderías, sino también de servicios, servicios financieros. Entonces, tenemos muy buenas condiciones, vamos a tener mejores condiciones y ahora tenemos un plan. Totalmente, lastimosamente el tiempo en televisión, usted sabe, viceministro, apremia mucho, pero este es un tema que es para hablar tendido, es para dar su espacio, su bloque completo, así que justamente vamos a estar hablando en producción para poder tocar nuevamente y convocarlo y molestarlo para que nos pueda conversar acerca de esto. No es molestia a nadie, al contrario, es el agradecimiento que tenemos por la oportunidad de comunicar, porque lo que decíamos hoy, el ministro Vince, que estuvo también en el ministerio acompañando el Plan Nacional de Logística, porque parte importante de la logística es lo que se ve, las conexiones de rutas, hidrovías, aeropuertos, conectividad, inversión en infraestructura, tiene su lado visible y tiene su lado después de servicios. Y el ministro Vince estaba destacando que todo el esfuerzo y la inversión y lo que se va a seguir haciendo este 13 de diciembre, se va a colocar la piedra angular para el puente en el Chaco, conectándonos a través de Carmelo Peralta a Puerto Multiño y la ruta que antes no había 1 kilómetro de camino faltaba en Alto Paraguay, ahora se está terminando desde el río hasta el centro del Chaco, quedan 20 kilómetros más para poder conectar todo eso y los ramales, la ruta de la leche, las rutas que llevan la oportunidad a la gente que antes tenía que derramar la leche en el camino porque no podía llegar, ese dolor de derramar tu producción, ahora con la conectividad nos permite pensar en un país que pueda transportar no solamente sus productos, sino aprovechar, por ejemplo, el aeropuerto que se tiene en el centro de la región de Mariscal Estigarribia, para poder pensar en flete de alto nivel, de alta calidad y de alto volumen. Asimismo, viceministro, que siga el crecimiento, que sigamos apostando a nuestro país a la seguridad, a la responsabilidad y, por supuesto, seguir acompañándonos ustedes con toda la información que nosotros solamente somos un medio, somos un canal, ustedes se tienen la precisa. Feliz resto de jornada, viceministro. Nosotros estamos atentos para volver a importunarlo y tener una reunión amena. Le deseamos un excelente resto de jornada. Igualmente, a las órdenes y seguimos en contacto, Nadia. Saludos a la audiencia. Está perfecto, hasta luego. Estuvimos en contacto con el viceministro de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio, el viceministro Pedro Mancuello, muy amable como siempre recibiéndonos para hablar de estos temas sumamente importantes. Nosotros hacemos el cierre ya de este espacio, o sea, por supuesto de Radar MIPYMES, para poder darte todos los datos precisos. Agradecemos que estás del otro lado y te invitamos a que te quedes con nosotros. Tenemos muchos espacios aún sumamente nutritivos aquí en 5 Días TV. Hacemos el cierre en Reiniciar en Radar MIPYMES, lo digo mejor. Nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego.